¿Qué tal? ¿Cómo va? Seguimos con las clases de Python. Hoy empezamos con matrices y vamos a ver cómo implementar los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel para resolver sistemas de ecuaciones lineales, que son métodos de punto fijo, es decir, no son métodos exactos que uno podemos hacer, por ejemplo, Gauss, uno es lo que está acostumbrado a hacer para resolver un sistema de ecuaciones, hacer eliminación de Gauss, que en general es un método muy bueno también, así que a veces uno piensa, ¿para qué queremos otra cosa si tenemos Gauss que es tan bueno? Y sí, la verdad que es muy bueno. Jacobi y Gauss-Seidel tiene como ventaja que a veces para sistemas muy grandes son más rápidos, sobre todo con sistemas que tengan muchos ceros, puede ser que sea más rápido. Bueno, en distintos casos puede parecer que estos métodos sean más eficientes. Y también como ejemplo de métodos iterativos son interesantes, así que los vamos a analizar. ¿Sí? La otra vez vimos bisección y Newton. Ahora empezamos con Jacobi y Gauss-Seidel. En el medio quedaron algunos ejercicios de punto fijo, pero ahí no hay ningún algoritmo especial para implementar, por eso no lo estoy haciendo ahora en la clase. Son para distintas funciones, ver qué pasa cuando iteramos una función, qué pasa cuando aplicamos muchas veces una función. Así que pueden probar a hacerlos por su cuenta, esos ejercicios. No necesitan saber nada de Python que no hayamos visto. Y la clase que viene, en todo caso, tal vez haga algún ejemplo para que le quede más claro, pero no quería empezar con punto fijo porque matrices ya nos va a llevar un tiempo, así que prefería hoy dedicar la clase completa a matrices y la clase que viene, si vemos que hay alguna dificultad con la parte del punto fijo, lo vemos. Y después lo último que nos queda de la práctica 2 es la última parte de Newton para sistemas, ¿sí? Que también Newton para sistemas es muy parecido a Newton para funciones de una variable, pero en Python hay que hacer algo especial, así que eso lo vamos a ver. También si lo quieren probar, pueden probar a hacerlo, pero sí, es un poquito más difícil. Así que eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Así que la próxima clase terminaríamos la práctica 2. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos eso. Primero, como no vimos nunca cómo hacer matrices, vamos a empezar viendo cómo trabajar con matrices en Python. Y lo que vamos a usar es lo mismo que ya veníamos usando, es arrays de NumPy, ¿sí? Arrays de NumPy, pero arrays de 2 dimensiones. ¿Sí? Hay un tipo de dato matriz, como siempre les digo, en Python hay muchísimos paquetes distintos hechos por distinta gente y son distintas alternativas para trabajar con distintas cosas, matrices, hay varios tipos de datos que podemos usar, ya vimos otros ejemplos, algunas cosas están en Math, algunas cosas en NumPy, bueno, hay distintos paquetes que se superponen un poco y el paquete matrix ya está un poco en desuso porque la mayoría de la gente lo usa directamente en NP Array. Es como tener un paquete especial y después andar viendo qué función hay que usar en vez de la función común. Bueno, es como una complicación extra. Al final era un poco para simplificar, pero al final era medio una complicación extra. Creo que esa es la razón por la cual ya no se usa más. ¿Sí? Entonces vamos a usar arrays de NumPy. Ahora vamos a ver que un poquito la desventaja es que no están pensados especialmente para matrices. Entonces, por ejemplo, cuando quiero multiplicar matrices, ya vimos que el producto en los arrays de NumPy es siempre punto a punto. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a ver que si yo multiplico dos arrays de NumPy que son matrices, lo que va a hacer es multiplicar la primera coordenada de una con la primera de la otra, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, ¿sí? Como estamos acostumbrados a trabajar con arrays de NumPy. Y eso no es el producto usual de matrices. Entonces, para el producto usual de matrices se puede hacer, pero vamos a tener que usar una función especial para hacerlo. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado esa confusión, que si son matrices, aunque estemos pensando con matrices, el producto no es el producto usual de matrices. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces, ¿cómo definimos una matriz en NumPy? Vamos a usar, como le dije, NP Array. Y la única diferencia es que ahora las coordenadas, antes se acuerdan que para un array de una dimensión, un vector, poníamos entre corchetes todas las coordenadas. Ahora ponemos entre corchetes todas las filas de la matriz. ¿Sí? Acá lo pueden ver. Entonces, este doble corchete es, primero abro corchete, el primer corchete de afuera es, adentro de eso va a estar la matriz. ¿Y cómo ingreso a la matriz? Por filas. ¿Sí? 1, 7 es la primera fila, 3, 9 es la segunda fila. ¿Sí? Printa. Ahí nos lo imprime de una forma más o menos linda, sin las comas, como uno está acostumbrado a imprimir matrices, pero tampoco tan lindo como es todo texto, tampoco nos pone los paréntesis grandes. Bueno, alguna cosita hace para hacerlo solo con texto, pero fíjense que queda bien alineado. ¿Sí? Si acá pongo, por ejemplo, 700, a ver cómo queda. Queda ya alineado, se lo imprime que se pueda ver más o menos bien la matriz como es. ¿Sí? Bien, entonces esto es la matriz. ¿Cómo accedo a las casillas de la matriz? Siempre uno tiene una matriz quiere saber, por ejemplo, cuál es la coordenada, la coordenada 1, 1, la fila 1, columna 1, cuál es la coordenada 4, 3, ¿sí? Eso lo puedo hacer de dos formas. Acá de esta forma es entre corchetes fila, coma, columna, ¿sí? Entonces 0,1 quiere decir fila 0 y columna 1.
de nuevo, con respecto a lo que uno está acostumbrado, en matrices uno siempre numeraría las filas del 1 al n, pero Python las numera del 0 al n-1, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, que es bastante fácil confundirse. La primera casilla, a ver, pongamos esto por ejemplo, 0, 1 es fila 0, columna 1, ¿sí? El 7. Si hubiese puesto 0, 0 sería la primera casilla, fila 0, columna 0, es la 1, ¿sí? Fila 0, columna 7. Perdón, acá ya se fue de rango, esto lo voy a poner así. ¿Está bien? Esa es una forma de hacerlo. Y la otra forma sería así, como esto lo estamos pensando ahora de esta forma específica en la notación, de alguna forma estamos diciendo que es un array de arrays, ¿sí? Es como un vector donde cada elemento del vector es una fila. Entonces podríamos pensar también así, que hacemos el primer elemento de este array es la fila 0, y entonces de ese elemento quiero la columna 1, por ejemplo, el primer elemento, o el segundo elemento, la columna 1. Perdón, puse un corchete de más. ¿Está bien? Son dos formas de hacer lo mismo. Esto quiere decir, esto sería, el A0 es la fila, la primera fila, la fila 0, ¿sí? Es como que los elementos son filas, entonces A0 es la primera fila, A1 la segunda, y después de eso, que ya es un vector, ya es un array común, pido el primer elemento, ¿sí? Eso sería más coherente con la notación esta de poner array de filas, ¿sí? Pero, por suerte, podemos hacer esta notación más común para matrices, que es directamente 0,1, ¿sí? Así que esta notación podemos, digamos, ignorarla, pero existe también, se puede usar también. Por las dudas, siempre si uno lo busca de otro lado, tal vez, para entender que a veces pueda aparecer esta notación, ¿está bien? Bueno, acá definimos otra matriz, por ejemplo, la matriz diagonal, una matriz diagonal 2, 0, 0, 1. Y ahora, lo que les decía del producto, fíjense, si hacemos el producto A por B, lo puedo hacer el producto A por B, pero nos da 2, 9, y si uno se fija, a ver, podríamos empezar por 1, 0, así se queda más claro. Si empezamos por 1, 0 y hacemos el producto, B es la matriz identidad. Entonces, si hacemos la matriz identidad por cualquier matriz A, tendría que darnos la matriz A, ¿sí? Pero no nos da la matriz A, nos da solamente la diagonal de la matriz A. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que está pasando. Está haciendo el producto punto a punto, lo que se llama el producto coordenada a coordenada, ¿sí? 1 por 1, 1, 7 por 0, 0, 9 por 1, 9, 3 por 0, 0, ¿sí? El producto usual que estamos acostumbrados a trabajar en NumPy, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago el producto de matrices? Hay un comando especial que es np.dot, ¿sí? Es como que se llama el producto punto, dot es punto, el producto punto, ¿sí? Acá sí, en este caso sí es el producto de matrices. Fíjense que B es la matriz identidad, A es la matriz esta 1739, y bueno, el producto nos da la misma matriz A, ¿está bien? Estamos haciendo el producto de A por la identidad, ¿sí? Esto, después, el cuatrimestre pasado estuve como media materia, o casi hasta el final, haciendo el producto con npdot, y es súper incómodo hacer npdot, sobre todo si quieren hacer producto de varias matrices, porque tenemos que hacer primero entre dos, después agregar la tercera, después nos empieza a entender en qué orden estamos tomando la matriz, bueno, es bastante complicado. Y casi al final de la materia descubrí que estaba este otro comando, arroba, que es lo mismo, ¿sí? A arroba b es exactamente lo mismo que np.a, b, ¿está bien? Así que, digamos, esto que descubrí como ya justifica, yo siempre estoy pensando si hago los videos nuevos, les digo que miren los videos del cuatrimestre pasado, pero bueno, esto solo ya justifica que haga todos los videos de nuevo porque no puedo mirar los otros videos con np.dot, unas cosas horribles que dan, bueno. Acá ahora va a quedar todo mucho más simple, vamos a usar siempre este, a arroba b, ¿sí? Y puedo poner, no tengo otra matriz C, pero bueno, podría poner, por ejemplo, si pongo de nuevo b, que es la matriz identidad, está bien, funciona, ¿sí? Así que puedo poner producto de tres matrices. El producto de las matrices es asociativo, es decir, acá en esta instrucción así no sé bien en qué orden está haciendo Python el producto, en algún orden lo está haciendo, no sabemos en cuál, pero el resultado es el mismo. El producto de matrices no importa en qué orden. Digo, no es conmutativo, no puedo cambiar, no puedo poner acá como justo la identidad, si pusiera, bueno, si acá como justo la identidad. Necesitaría una matriz C para ver que depende, vamos a hacerlo. Acá. Si pongo una matriz C, que sea la matriz 1, 4, 2, 5. Entonces si hago A por B por C, nos da esto. Y si hacemos C por B por A, por ejemplo, da otra cosa, ¿sí? No puedo cambiar el orden de las matrices, ¿sí? Eso no puedo hacer. Pero sí lo que puedo hacer, como es asociativo, eso quiere decir que los puedo ir multiplicando
las puedo agrupar de cualquier forma, no es que puedo cambiar el orden, pero lo que me va a dar lo mismo es poner así o así. ¿Sí? ¿Está bien? Es en el mismo orden, pero primero hago A por B y después multiplico el resultado por C, o acá primero hago B por C y después multiplico el resultado por A. Ahí sí, las dos cosas dan lo mismo, ¿sí? Entonces no hace falta, puedo hacerlo también sin paréntesis directamente, A por B por C, ¿sí? Todo eso da lo mismo, ¿está bien? Entonces puedo hacer multiplicar todas las matrices que quiera. Y esto es exactamente lo mismo que hacer el np-dot, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Si funciona np-dot, funciona el arroba y al revés, ¿sí? np-dot sí estoy obligado, no puedo hacer np-dot de 3 matrices, ahí sí tendría que ir haciendo de a 2. Entonces por eso esto simplifica muchísimo la notación, mucho más fácil de leer, porque es lo que estamos acostumbrados a ver. Salvo esta arroba que es medio rara, pero bueno, pensamos que es un producto, es lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Bueno, algunos comandos que vamos a usar muchísimo en todo lo que sigue, porque matrices las vamos a usar mucho ahora para sistemas de ecuaciones, después para calcular autovalores, autovectores, cuando veamos procesos de Markov, muchísimas cosas, incluso para datos, para tabla de datos, cuando no tiene datos en filas y columnas, también vamos a usar matrices, así que bueno, todo lo que sigue vamos a usar muchísimo. Un comando muy común, transponer una matriz, transponer, ¿se acuerdan que es intercambiar filas por columnas? Acá podemos ver la matriz 1, 7, 3, 9, cuando la transpongo estamos intercambiando, el 7 pasa al lugar del 3, ¿sí? ¿Está bien? La diagonal de una matriz también nos va a interesar, sobre todo cuando trabajamos con autovalores, autovectores, diagonalización. La diagonal de una matriz es los elementos de la diagonal. ¿Sí? Me da un vector que tiene como elementos ese vector los elementos de la diagonal de A, ¿sí? El 1 y el 9. ¿Sí? Acá arriba, el 1 y el 9. ¿Está bien? Y acá el comando diagonal que es medio raro. Si le doy una matriz, es como que es dos comandos en uno. Si le doy una matriz, me devuelve la diagonal de la matriz. Y al revés, si le doy, ahora vemos la línea arriba, pero si le doy un vector, hacia el revés, me construye una matriz que tenga esos elementos en la diagonal, ¿sí? Las dos cosas las vamos a necesitar, ¿sí? Así que está bueno ver las dos. Está bien la diferencia, es el mismo comando, pero si le doy una matriz me da un vector, y al revés, si le doy un vector me da una matriz que tiene esos elementos en la diagonal, ¿sí? Entonces, esto de acá, fíjense que hace npdiag, me da los elementos de la diagonal y después le aplico de nuevo y me vuelve a dar una matriz con esos elementos en la diagonal. Entonces lo que hace en el fondo poner dos veces, también lo vamos a usar así, poner dos veces en el pdiag, de la matriz me quedo solo con los elementos de la diagonal, ¿sí? Acuérdense que A era 1, 7, 3, 9 y cuando hago esto, diag, me da solo los elementos de la diagonal, ¿sí? Una matriz que tiene solo los elementos de diagonal. Vieron ahora todo lo que viene de Jacobi y Gauss-Seidel, nos interesa justamente trabajar con la diagonal, con la parte superior, con la parte inferior. Así que esto lo vamos a necesitar también. Matriz de números aleatorios, random rand, ¿sí? Random rand, ahora vemos enseguida. Random rand, np rand es un paquete dentro de np, dentro de NumPy tiene a la vez subpaquetes o subbibliotecas. El paquete random tiene otros comandos, por ejemplo, generar matrices de números aleatorios. Estos son todos números aleatorios del 0 al 1. También con rand puedo generar números aleatorios del 0 al 1. Si ponía una sola coordenada es un vector, ¿sí? Un vector de números aleatorios. Si pongo dos coordenadas es una matriz. ¿Está bien? Y también tengo el comando ceros, que el comando ceros ya lo habíamos visto también para generar vectores de ceros. También puedo generar matrices de ceros, pero fíjense nomás, el cuidado es que hay un doble paréntesis acá. Fíjense, si pongo solamente un paréntesis, entre paréntesis 2,2, el de afuera es solamente por el print, ¿sí? Podemos hacer en dos pasos. M2. M2 es así y acá si imprimo M2. Esto da error, ¿sí? No puedo hacer 0, 2,2. Es distinta la notación, por eso a veces uno se confunde. Acá sí puedo hacer con un solo paréntesis 4,4, pero para 0 no. Para 0 tengo que poner así, 2,2. ¿Está bien? Ahí nos generó una matriz de ceros, una matriz de 2 por 2 de ceros. ¿Está bien? Y los comandos que vamos a usar para toda esta parte de Jacobi y Gauss-Seidel son estos dos comandos triL y triu. TriL quiere decir triangular lower, o sea, triangular inferior, y triu quiere decir triangular upper, o sea, triangular superior. TriL es triangular inferior. Empecemos con... bueno, probemos así directamente. Acá quien era, a la matriz M era esta matriz toda de números aleatorios. Entonces fíjense, este M, menos 1 me da la parte de abajo sin la diagonal, ¿sí? Y triu M más 1 me da la parte de arriba sin la diagonal también. Este menos 1 y más 1 quiere decir cuánto me corro de la diagonal, ¿sí? Entonces, si acá pongo menos 1, quiere decir
uno más abajo de la diagonal, para que no incluya la diagonal, ¿sí? Lo que decía, si acá no ponía nada, incluya la diagonal, ¿sí? Y en general, uno quiere la parte, en general una matriz triangular uno la considera justamente que puede tener cosas en la diagonal, por eso lo normal sería así. Pero para toda esta parte de Jacobi y Gauss-Seidel, uno quiere quedarse con la parte de abajo de la diagonal, como separar la matriz en tres bloques, la parte triangular inferior, la diagonal y la parte triangular superior, ¿sí? Entonces tenemos así. Entonces, por eso uno después solamente se acuerda, hay que recordar esto. La parte inferior para Jacobi y Gauss-Seidel es np.m-1. Y la parte superior, np-m más 1. Nos da estas dos matrices. Entonces ya tenemos, fíjense ahora ya tenemos las tres partes que nos interesa la matriz. Para la diagonal teníamos este comando diag en algún lado, acá diag para quedarnos con los elementos de la diagonal, o sea, D sería diag. L, la matriz L para la parte de Jacobi y Gauss-Seidel es tri-L-m-1 y U es tri-U-m más 1. ¿Está bien? Las tres cosas que nos interesan de la matriz, de las tres partes que nos interesan para Jacobi y Gauss-Seidel, tenemos esos tres comandos. ¿Está bien? Todos estos comandos que vimos, la mayoría estaban en el paquete NumPy directo, ¿sí? npdiag, en el producto matrices, todos transpose, todos son funciones directas del paquete NumPy. Pero también hay un paquete dentro de NumPy que se llama linalg, que tiene varias funciones más especiales para álgebra lineal, especiales para matrices, o en general álgebra lineal, resolver ecuaciones, calcular autovalores, autovectores, ¿sí? Entonces, para Jacobi y Gauss-Seidel también necesitamos algunos ejercicios que, para analizar convergencia, necesitamos calcular los autovectores, los autovalores. Así que tenemos este comando linalg a. ¿Sí? Acuérdense, entonces, a es el comando para autovalores, quiere decir eigenvalues o eigenvalores. Eigenvalues es el comando eig, pero está adentro del paquete linalg. Entonces, siempre hay que poner lp.linalg.eig. ¿Sí? La matriz, bueno, en este caso la matriz B era la identidad, así que los autovalores son 1 y 1, y los autovectores es esta matriz de acá. Acá si lo imprimen así se ve medio confuso porque está todo medio mezclado, entonces pueden separar, o sea, el comando eig nos da dos cosas, los autovalores y los autovectores. La primera componente de la salida son los autovalores y la segunda son los autovectores. Entonces es mejor separar para ver las cosas por separado. Print E0 nos da los autovalores, que en este caso la matriz de identidad era justo autovalores 1 y 1, y E1 nos da los autovectores como columnas. Si acá no se ve nada, es un mal ejemplo que puse acá porque pongamos otro ejemplo, pongamos la matriz M que acabamos de calcular, la matriz M. Sí, acá se ve un ejemplo mucho más complicado. Esta es la matriz M, y bueno, los autovalores, ahora sí, acá se ve medio confuso cuáles son los autovalores, cuáles son los autovectores. Bueno, hacemos así. E0 son los autovalores, tiene 4 autovvalores, y E1 son los autovectores, es la matriz de autovectores, y acá los autovectores vienen como columnas, ¿sí? Son 4 columnas que representan los 4 autovectores de la matriz. ¿Sí? Después nos va a resultar conveniente que venga así ya como columnas, o sea que ya nos dé una matriz, porque después la vamos a usar como matriz de cambio de base, la matriz que tiene estos autovectores. ¿Sí? Por ahora no nos preocupamos, pero es conveniente que venga así dado. Esta primera columna es el autovector correspondiente al autovalor 1, al primer autovalor, o sea, al 1,69. Esta segunda es correspondiente al segundo autovalor, ¿sí? Entonces tenemos los 4 autovalores y los 4 autovectores como columnas. Si necesitamos calcular, por ejemplo, el determinante, también determinante, por ahora esto creo que no lo vamos a usar, pero más adelante tal vez sí. Determinante es el comando det, también del paquete linalg. Y también inversa podemos calcular, linalg in, también para calcular la inversa de una matriz, la inversa de la identidad de la identidad, la inversa de la, bueno, es esta matriz de acá, ¿sí? Todos esos comandos los doy ahora por si los necesitan, pero por ahora no los vamos a usar. ¿Sí? Bueno, entonces, con todo esto, ahora sí empezamos con Jacobi y Gauss-Seidel. Los métodos en sí de Jacobi y Gauss-Seidel no son complicados, son bastante simples, es un método iterativo bastante simple, pero eso, necesitamos ver la parte de matrices. O sea, la única dificultad, la mayor dificultad que vemos acá es cómo trabajar con matrices. Es decir, tenemos el método Jacobi, queremos resolver este sistema, un sistema lineal A por X igual a B, y el método es un método iterativo de un paso, o sea, cada elemento, cada vector que construimos, lo construimos a partir del vector anterior, ¿sí? Entonces la fórmula es bastante simple, no sé si la marco de azul, pero es esta, que es toda esto, ¿sí? Cualquiera de las dos, hay una igualdad acá, cualquiera de las dos definiciones es lo mismo. El X, el vector X, ahora lo puse así entre paréntesis arriba para
indicar que no es la coordenada, sino el vector x en el paso k más 1, es d a la menos 1, la parte de la diagonal, menos l más 1 por x acá, x en el paso anterior, el vector x en el paso anterior, más d a la menos 1 por b, ¿sí? O lo que es lo mismo toda esta formulita de acá. ¿Está cualquiera de las dos podemos implementar. Pero entonces lo único que tenemos que hacer es ahora usar todo lo que vimos de matrices y programar esta fórmula así como está, meter esta fórmula en el programita. Pero después es muy parecido a lo que ya vimos de Newton, por ejemplo, que Newton dependía solamente del paso anterior, entonces aplicamos la fórmula del vector x que tenemos en un paso, se lo aplicamos para calcular el vector en el paso siguiente. ¿Está bien? Esto me olvidé decirles, subí al campus, no sé si lo vieron, ayer un video de recibí algunas consultas de cómo hacer cuando la función depende de los dos pasos anteriores, cuando la recursión, digamos, por ejemplo en el método de la secante, el x en el paso n lo calculamos a partir de el n-1 y el n-2. ¿Cómo hacer en ese caso? Es un poquito más complicado, ahí les subí un video para hacer el método de la secante, si les daba complicaciones así, porque es más difícil. Esto en general es muy simple porque tenemos un vector x, lo borramos y le grabamos el nuevo, ¿sí? Pero si necesitamos guardar los dos anteriores, bueno, tenemos que hacer algunos truquitos. Así que lo pueden ver en el video, como recibí varias consultas de eso, se lo subí como video, ¿está bien? Bueno, entonces vamos a hacer esto, esta formulita de acá, implementar el método de Jacobi en forma matricial y resolver el sistema a por x igual a b, que es este de acá, ¿sí? Esto en forma matricial porque, si lo vieron en la teórica tenemos como dos formas de plantearlo. Algo así sería pensar coordenada a coordenada, esto lo viene en la teórica, coordenada a coordenada, cómo despejo las incógnitas. Esto es como una forma fácil para interpretar lo que estamos haciendo, pero es medio complicado de implementar así paso por paso, directamente con matrices. Tenemos todo esto de la teórica. Todo esto es lo que acabamos de poner acá. Si x igual a menos d menos 1, toda esta formulita es exactamente la que acabamos de mostrar. Y acá fíjense que ya está hecho como programita, o sea, ya está hecho que ponemos x de los dos lados, ¿sí? Entonces, de este lado está el paso anterior y x de este lado el paso nuevo, ¿sí? ¿Está bien? Esto acá no está hecho como programa, simplemente está mostrado x de los dos lados para mostrar como un método de punto fijo, que si pongo x de los dos lados y se cumple la igualdad, quiere decir que encontré una solución del sistema, ¿sí? Pero justamente es la misma idea que usamos para programar. Acá sí se parece con una igualdad. Justamente cuando hacemos punto fijo, la idea es que si ponemos x de los dos lados, obtenemos una igualdad cuando x es la solución del sistema. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos, programemos esto con este ejemplo, pero programamos primero Jacobi. Entonces, Jacobi, ¿cuál es el input que necesitamos? Queremos hallar x. Entonces necesitamos, por un lado, la matriz A, la matriz B, el vector B, la columna B, y necesitamos algún criterio de parada siempre, ¿sí? Siempre queremos decirle cuándo va a parar, que haga una cantidad fija de pasos o que pare cuando el error cometido sea menor que un cierto epsilon, ¿sí? Entonces vamos a ver acá cómo podemos hacerlo. Acá vamos a hacer los dos criterios vamos a usar. Que pare cuando el error cometido sea menor que un cierto epsilon y también darle una cantidad fija de pasos, ¿sí? Y acá fíjense que ya le puse un igual, esas otras cosas nuevas que vemos hoy. Acá puse un igual, n igual a 500, epsilon igual a esto. Esto es como darle un valor por defecto, ¿sí? Para que el usuario cuando llamamos nosotros a esta función, no hace falta que le demos estos valores. Si no se los damos, el valor que va a tomar es n igual a 500 y epsilon igual a 10 a la menos 10. Si le queremos cambiar, lo ponemos dentro de los parámetros. Ahora enseguida lo vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, así como está, son 5 parámetros, a, b, x0, epsilon y n. Entonces, lo primero es construirnos, si se fijan la formulita de acá, es construirnos la matriz D y la matriz L más U. ¿Está bien? Necesitamos solamente esas dos matrices, D y L más U. Acá está D, acá está B, todo son D es lo que tenemos que calcular y B es un dato, ¿sí? Entonces construimos D. D, fíjense esto que les había dicho, la parte diagonal de la matriz A es hacer este doble comando diag, ¿sí? Este diag de acá primero nos da el vector con los elementos de la diagonal, en este caso sería el vector 5, 6, 7, 8. Y si le hacemos de nuevo np-diag, nos va a convertir eso a matriz. Entonces, diag nos da una matriz diagonal que tiene en la diagonal los elementos de la diagonal de A, ¿sí? Y LU podríamos usar las funciones que vimos recién, estas que hemos visto, tri-L y tri-U, o directamente, más simple en este caso, directamente hacemos una sola matriz LU que sea la matriz A menos la matriz diagonal que acabamos de calcular, ¿sí? Como justamente A es D más L más U, bueno, podemos despejar al revés, LU es A menos D, ¿sí?
el x es el vector inicial, x es x0. Ahora vemos toda esta parte, vemos esto enseguida, toda la parte, el truquito que tenemos que hacer para esto del epsilon, ¿sí? Pero si fuera solamente 500 pasos, lo borro y lo agrego así se ve más claro, después lo agregamos. ¿Sí? Si fuera solamente esta parte de hacer 500 pasos, el programa es muy simple. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es esta cuenta, d a la menos 1 menos l más u por x, toda esta formulita, programarla, ¿sí? Entonces, primero calculamos la inversa. Si necesitamos calcular la inversa, les he dicho que tal vez no todavía, pero sí, necesitamos calcular la inversa, es linalg.in, la inversa. Y acá viene todo esto que les decía que con NP2 es bastante complicada la fórmula. Esto lo saqué del cuaderno del cuatrimestre pasado, no lo cambié. Así vemos la diferencia. Esta forma ya se ve que es bastante complicada de entender y ver que realmente estamos haciendo lo mismo que está acá. Así que vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a escribirlo nosotros exactamente lo que dice acá. Entonces, primero es dimp. Le pusimos un nombre, sí, acá sí, para no poner todo esto, repetirlo cada vez. Y además, como aparece dos veces, para no tener que calcularlo dos veces. Dimp, y acá podemos poner entonces la arroba, entre paréntesis, menos lu, ¿sí? Cerramos paréntesis, y acá de nuevo arroba xk, que xk es simplemente x, ¿está bien? Eso es lo que hacemos, para programar siempre un método que depende del paso anterior. En el paso anterior lo llamamos x y calculamos el nuevo x reemplazando el que teníamos en el paso anterior. Más d a la menos 1 de imp arroba b, ¿sí? Queda mucho más simple y se ve enseguida que parece exactamente lo mismo. Si antes lo que teníamos era todo... no la copié, pero antes teníamos una forma mucho más larga. Acá se puede ver mucho mejor que es exactamente esto. Si les resulta más simple, para ver a veces pueden poner unos paréntesis. No hace falta los paréntesis, pero para ver bien. Que es la primera parte más d a la menos 1 por d. ¿Está bien? Y ahora imprimimos en el paso i qué vector tenemos. ¿Sí? Vector en x. Entonces, bueno, ahora queremos resolver este sistema. Entonces, la matriz es esta, el vector b es este. Empezamos con un vector inicial. Acá para el método este necesitamos darle un vector inicial, pero puede ser cualquier vector. ¿Sí? Incluso puede ser vector todos ceros. No hay problema. Acá cualquier vector inicial le podemos dar. Acá puse un vector al azar, random 4, un vector al azar. Y acá lo llamamos con a, b, x0, una epsilon de 10 a la menos 14 y un n igual a 500. El epsilon por ahora no lo estamos usando en ningún lado porque lo borré para empezar sin el epsilon, pero empezamos o sea, le estamos dando un valor, pero no lo estamos usando. Y 500 para hacer 500 pasos. Y bueno, que imprima quién es x, quién es b y quién es el b. Sí, ahora hacemos esto, perdón. Bueno, imprimimos todo esto y vemos que lo que da. Acá, como pusimos que imprima todos los pasos, imprime un montón de pasos. Este método depende de los autovalores quiénes son, puede ser bastante lento, bastante rápido. Acá vemos que... no, perdón, acá no puse ningún criterio de parada, así que hice 500 pasos directo. Y bueno, después de 500 pasos llega este vector, pero si ya se había estacionado, si uno se fija, hace rato que ya está dando siempre lo mismo, perdón, me confundí, que no estábamos acá. Ven que acá más o menos en el paso 59, 60, ya da siempre lo mismo, entonces acá vemos no tiene sentido hacer 500 pasos y después de 60 pasos ya nos da siempre lo mismo. Ahora vemos cómo arreglar eso. Pero veamos lo que nos dio. Bueno, x, este es el vector que encontró, ¿sí? Este es el vector que encontró de solución x, ¿está bien? Si volvemos ahora para arriba, vemos qué es lo que está imprimiendo. Además, todo esto molesta muchísimo, 500 pasos, pero ahora en sí lo simplificamos. Y acá una forma de verificar si encontramos una solución correcta o no es ver cuánto nos da a por x, ¿sí? Este es el vector x que nos dio. Bueno, ¿cuánto nos da a por x? Acá de nuevo podemos simplificar a por x nada más. Como ven, todo se simplifica muchísimo usando la arroba. A por x y b, ¿sí? Entonces lo mismo que antes, pero bajamos. Entonces, este es el x que encontró. Con ese x, si hacemos a por b, nos da este vector. Y el vector verdadero era este. O sea que perfecto, encontró la solución del problema, ¿sí? Y acá, esto que está acá es la solución de NumPy. NumPy tiene también un programita para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Ahora enseguida vemos el comando. Esto es lo que da la solución de NumPy. Y bueno, si se fijan, es exactamente la misma que encontramos nosotros, ¿sí? Coincide exactamente, ¿está bien? Entonces, este método de Jacobi funcionó y encontró perfectamente el vector solución. ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones con NumPy si no queremos usar lo que acabamos de hacer de Jacobi Gauss-Seidel?
es este comando solve, ¿sí? Solve del paquete linalg, ¿sí? Acuérdense siempre eso. Algunos comandos se me molesto porque algunos comandos están en linalg y otros no. Autovalores, solve, inversa, están en el paquete linalg y por ejemplo transpuesta o diagonal, todo eso está directamente en NumPy, ¿sí? Así que hay que acordarse que algunas cosas están en linalg y otras no hace falta poner linalg. Pero bueno, solve nos resuelve un sistema a por x igual a b. Nos da el vector x tal que a por x igual a b. No sé qué, no me fijé qué algoritmo hace. Estos métodos Jacobi y Gauss-Seidel tienen además el problema que no siempre convergen. Entonces, seguramente no usa estos métodos porque tiene el problema que no siempre convergen. No es para cualquier A que van a funcionar. Así que no me fijé qué es lo que hace, pero no importa. Nosotros lo usamos así como paquete para verificar lo que estamos haciendo, si coincide o no coincide. ¿Está bien? Y bueno, entonces ahora agreguemos esto que queríamos de que termine cuando el error sea muy chico. Acá para el error de Jacobi hay dos cosas que podemos verificar. Una sería verificar que a por x menos b sea muy chico. Como estamos tratando de resolver a por x igual a b, si ya vemos que para el x que encontramos a por x es muy parecido a b, podríamos terminar. Esto quiere decir, por ejemplo, si la norma de a por x menos b es muy cercana a 0, o todas las coordenadas, digamos, son casi 0. Otra forma de verificarlo, pensando en lo que acabamos de ver, es, bueno, parar cuando ya no estoy cambiando nada, así cuando ya alcanzó la convergencia. Todos estos son métodos iterativos que cuando alcanza la convergencia llegamos a un punto fijo, entonces encontramos una solución. Entonces simplemente lo que podemos verificar es que el vector este comparado con el anterior, la norma de eso sea menor que 10 a la menos 10, menor que el epsilon que le demos, ¿sí? 10 a la menos 10 en este caso. Entonces acá es lo que estaba acá, este print que estaba que lo borré y ahora lo pongo de nuevo. La forma de verificarlo es la norma de x menos xtem sea menor que epsilon. ¿Y quién es xtem? Queremos que xtem sea el vector en el paso anterior, ¿sí? Acá estamos haciendo una notación que es más parecido con lo que dice en la consulta x anterior, ¿sí? X con el x anterior. Queremos que sea menor que epsilon, entonces devuelva x. No hace falta los paréntesis, pero siempre está poniendo con paréntesis, así que lo pongo con paréntesis, return x. Entonces, si el error o la diferencia entre un vector y el siguiente que calculamos es menor que epsilon, return x, termina y devuelve el vector x. Si no, sigue adentro del for. Fíjense esto que siempre confunde un poco. Hay dos return, porque hay dos return x que son lo mismo. Este return está adentro del if. Entonces, si se alcanza esta condición, listo, termina, fin. Y este return es cuando termina el for, ¿sí? Entonces acá por lo que venimos haciendo sería común poner acá un mensajito, print, no se alcanzó convergencia, ¿sí? Es decir, sería, hicimos 500 pasos, nunca se cumplió la condición del if, quiere decir que el método no está convergiendo, entonces bueno, terminemos ahí, devolvemos el vector x, pero no se alcanzó convergencia. Lo más probable es que si hicimos 500 pasos y no hubo convergencia es que este vector x no sea la solución, sea un vector cualquiera que no tiene nada que ver con la solución. ¿Está bien? Y bueno, lo que nos falta es definir este x anterior, y lo que hacemos, si vieron acá la consulta que hice, el video que subí de la clase ayer sobre las consultas, simplemente definimos, antes de sobreescribir el vector x con el nuevo, guardamos el vector anterior en la variable x anterior, ¿sí? ¿Está bien? X anterior es igual a x, o sea, el vector x lo guardo en la variable x anterior. Y después el que sobreescribo, el que borro, es la variable x, pero el vector x anterior sigue valiendo lo que ya le había puesto antes. Entonces, cuando termino estas dos instrucciones, en x tengo el nuevo y en x anterior el anterior, ¿sí? ¿Está bien? Así que esto funciona así. Acá aparece, en este caso es más simple, en la clase hay una dificultad extra cuando tenemos un while, bueno, hay otras dificultades extras, pero acá es bastante simple. Guardamos el x anterior en x, guardamos el x anterior en x anterior, y después lo usamos para comparar. Y la comparación que hacemos es con la norma, ¿sí? Una forma común para vectores de saber si de un vector al siguiente cambió mucho es fijarnos la norma de la diferencia. Si el vector está cerca, todas las coordenadas están cercanas a 0, la norma, en este caso sin parámetros, es la norma 2, ¿sí? La norma que estamos acostumbrados, raíz de las coordenadas al cuadrado, la suma de las coordenadas al cuadrado, ¿sí? Entonces, pero para cualquier norma vale lo mismo. Si la norma es muy chica, quiere decir que todas las coordenadas son muy chicas, ¿sí? Entonces, si la norma 2 es menor que epsilon, quiere decir que todas las coordenadas son, no menor que epsilon, pero bueno, están cerca de epsilon, ¿está bien? Entonces, esto así puede funcionar. Probémoslo. Esto simplemente cambiamos la definición y ahora probamos lo mismo. Queremos encontrar un error menor que 10 a la menos 14. Y fíjense que 10 a la menos 14 lo obtenemos en 92 pasos, ¿sí? Acá si vemos ya parece que son iguales todos los vectores. Pero estos print que estamos haciendo no nos imprime todas las... Acuérdense de eso, lo que vemos en pantalla no siempre es lo mismo que lo que guarda Python.
Entonces fíjense que nos está mostrando 8 dígitos nada más, y nosotros le pedimos un error menor que 10 a la menos 14, menor que 14 dígitos, que tenga 14 dígitos correctos. Entonces sigue un poco más porque no estamos viendo todos los dígitos. Si pusiéramos, por ejemplo, 10 a la menos 6, ahí sí vemos que para cuando ya los primeros 6 dígitos no están cambiando, básicamente. Si no es exactamente lo mismo porque la norma 2, bueno, es una cuentita, pero tiene que ver con que el error está en el orden de 10 a la menos 6, o sea, de 6 dígitos correctos. Entonces acá sí vemos también, como paramos con solo 6 dígitos, bueno, hay errores, después de los 6 dígitos hay errores numéricos, ¿sí? Hay errores de la aproximación no es exacta, ¿está bien? Bueno, esto con respecto al método de Jacobi, ¿está bien? Como ven, es bastante simple porque es esta fórmula que es muy simple, es el vector anterior, lo multiplico por ahí, esto le hago estas cuentitas y a partir de ahí calculo el vector nuevo, ¿sí? Esto es el tema de la práctica 2, poder hacer este tipo de cosas, poder hacer fórmulas de ir calculando iterativamente valores a partir del anterior, ¿sí? Lo único nuevo es toda la parte de matrices, pero en sí la fórmula es bastante simple. Entonces, por ejemplo, ahora les puede quedar como ejercicio, modificar y hacer Gauss-Seidel, ¿sí? Gauss-Seidel, la única diferencia es la fórmula, ¿está bien? Es otra fórmula. Entonces, si ya lo vimos para Jacobi, con la fórmula esta que pusimos acá, lo único que hay que cambiar es esta instrucción, cambiar la fórmula. En vez de la fórmula de Gauss-Seidel, en vez de la fórmula de Jacobi, ponemos la fórmula de Gauss-Seidel, ¿sí? Así que pueden probarlo, digamos, traten de hacerla más así ya les queda para después para otros ejercicios, pero es bastante simple, es modificar esta fórmula por esta fórmula que aparece acá, ¿está bien? Que ya está dada en forma matricial, así que es muy simple de implementar, ¿está bien? Y comparar la cantidad, ¿qué dice? Cantidad de pasos, ¿sí? Bueno, entonces, hagamos otro ejemplo más. Una cosa más que nos interesa de Gauss-Seidel y Jacobi, no solamente poder implementar los algoritmos, sino analizar la convergencia, y ahí hay unos resultados teóricos que es, estos métodos convergen si las matrices de los métodos tienen el radio espectral menor que 1, ¿sí? Lo busco a ver si está acá en algún lado. Sí. Para cada uno de los métodos definimos la matriz del método, que es la matriz de la primera parte, lo que está multiplicando la x. Acá en este caso es menos d a la menos 1 l más u, y en Gauss-Seidel es, ¿dónde está? Acá, menos d más l a la menos 1 por u, ¿sí? Definimos las matrices de esos métodos, y después lo que vale es que, a ver, ¿dónde está esto acá? Sí, el método converge, en un lado acá está una teoría, pero ¿dónde está? No, estos son los resultados, no, este de acá. El método va a converger si el radio espectral es menor que 1, y el radio espectral es el mayor módulo de los autovalores, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ver es cuál es el mayor módulo de los autovalores de esta matriz, de BJ y de BGS, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tenemos la matriz A, hagamos para este ejemplo, por ejemplo, queremos ver si este método es un método, si con esta matriz A y este vector B obtenemos con Jacobi, si va a converger o no Jacobi o Gauss-Seidel, ¿sí? Entonces tomamos la matriz A, la matriz B y la diagonal, o sea, construimos la matriz BJ, que es la matriz del método de Jacobi, que es eso que vimos recién, d a la menos 1 por menos l más u. Entonces definimos LU, L más U acá directamente llamamos LU a menos D, calculamos este BJ y esta es la matriz del método de Jacobi, ¿sí? Esta matriz de acá, esta es la matriz d a la menos 1 por menos L más U. Entonces lo que necesitamos ver para ver si converge o no es calcular los autovalores a esta matriz. Entonces ya tenemos el comando EIG para calcular los autovalores. Los autovalores son menos 1,06, 0,11 y 0,95. Lo que sabemos es que el método converge para todo vector inicial, sí, solo si el radio espectral es menor que 1. Sí, solo si todos los autovalores tienen módulo menor que 1. Pero acá tenemos un menos 1,06. Ese módulo es 1,06 mayor que 1, entonces Jacobi no converge, ¿sí? Esto lo que nos está diciendo es que lo más probable es que no converja. Tal vez si tenemos mucha suerte justo converge, pero en general no va a converger porque hay una componente que va creciendo, ¿sí? Es como que este 1,06 quiere decir que hay un vector que en cada paso lo voy multiplicando por 1,06. Entonces va creciendo, creciendo y va a tender infinito y no va a haber convergencia. Probémoslo a ver si es cierto. Empezamos con un vector inicial cualquiera. Perdón, definimos el vector B1, 2, 3 el que nos da, perdón, y x0 es un vector inicial cualquiera. Y entonces ahora probamos a aplicar Jacobi, ¿sí? Y acá lo que le dije, si no ponemos los últimos parámetros, lo toma automáticamente por defecto, va a buscar que tengamos un error menor que 10 a la menos 10 o a lo sumo 500 pasos va a ser, ¿sí? Por eso sé que es mucho más cómodo
ponerlo así porque no tenemos que poner nosotros cada vez los parámetros. Si ponemos parámetros al principio que nos parecen razonables, error de lo que dicen unos 10 y 500 pasos, bueno, después simplemente lo ejecutamos. Entonces fíjense lo que está pasando, no hay convergencia. Los vectores, como les decía, se van a más infinito, 10 a la 10 a la 10, 10 a la 10, ¿sí? 10 a la 11, va creciendo a la 12, ¿sí? No hay convergencia, ¿sí? Entonces después de 500 pasos no se alcanzó convergencia, nos da este vector x que no tiene nada que ver con la solución original, el vector b calculado cuando multiplicamos no da nada que ver, ¿sí? O sea que acá todo funciona mal y tiene que ver con eso, con que acá apareció un vector de módulo mayor que 1. ¿Está bien? ¿Cómo lo podemos arreglar? Acá el problema, si vieron la teoría, es que para matrices diagonal dominantes converge, o sea, si en la diagonal tengo cosas muy grandes, converge, más grandes que la suma de los otros elementos va a converger. Entonces acá si por ejemplo hubiésemos cambiado esto por un 5, ahí sí tendríamos convergencia. Entonces fíjense, en este caso el método de Jacobi converge muy rápido, después de 19 pasos se alcanzó la convergencia, ¿sí? Pero cambiamos la matriz, o sea, no es que cómo arreglamos esto, cambiamos un quinto por 5, no porque cambia el sistema, ¿sí? O sea, la respuesta acá es para este sistema no se puede. Bueno, si justo nos hubiesen dado otro sistema, por ejemplo, acá con un 5 en vez de con un quinto, ahí sí teníamos convergencia. Pero para el sistema que nos dan, calculamos autovalores, de BJ nos da menos 1,06, mayor que 1 el módulo, no converge, listo. Pueden probarlo para Gauss-Seidel, no sé si está como ejercicio o no. Pueden probarlo también para Gauss-Seidel, en vez de calcular la matriz esta BJ, calculen la matriz BGS, fíjense quiénes son los autovalores, a ver si converge o no converge. ¿Está bien? Bueno, eso es todo entonces con respecto a la clase de hoy. Repasamos un poquito. Matrices lo definimos como arrays de filas, ¿sí? Ponemos primero corchetes y después cada fila también entre corchetes. Eso podemos definir las matrices. Tenemos un montón de comandos para matrices y eso nos permite construir las matrices de Jacobi y Gauss-Seidel, que son estas de acá. Y después aplicamos el método iterativo, que es simplemente en cada paso hacer toda esta cuenta. Es un método iterativo de punto fijo similar a todo lo que ya vimos. Así que en cada paso calculamos el nuevo x a partir del anterior, haciendo esta cuenta de acá. Y después si queremos saber si el método converge o no, además de probar el programita y ver si converge o no, podemos también calcular los autovalores y fijarnos, ¿sí? En general uno hace eso, es bastante complicado calcular autovalores y autovectores. Acá en NumPy los hace solos, pero si tuviéramos una matriz muy grande sería muy complicado, entonces uno en general, bueno, prueba el método a ver si converge o no, y si no converge, bueno, busca otra forma. ¿Está bien? Bueno, eso paramos entonces ahora por acá. La clase que viene, como les dice, vemos un poquito de Newton para vectores, Newton vectorial, o para sistemas de ecuaciones, y algo de puntos fijos, si podemos, si tenemos tiempo, algún ejemplo de métodos puntos fijos generales, ¿sí? Pero como les digo, todos estos son métodos puntos fijos, así que lo único que va a cambiar es que en vez de usar una función que ya nos dan, es usar una función nuestra, ¿sí? Bueno, eso lo vemos en la clase que viene. Paramos por ahora, gracias, nos vemos el miércoles.